Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar sobre asma bronquial. Somos el equipo 2, compuesto por Cruz Guzmán Anayansi, por mí, Fabián Cruz Diego, y por Fisher Bautista Brandon Uriel. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, para empezar hay que conocer la definición del asma bronquial. Y bueno, el asma bronquial es un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea que se caracteriza por una hiperrespuesta traqueobronquial a diversos estímulos y condiciona una obstrucción variable al flujo aéreo que puede ser total o parcialmente reversible. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Se puede clasificar según diversas cosas, pero el primer parámetro de clasificación va a ser en base al grado que tenemos de control de la enfermedad, pudiendo ser bien controlada, parcialmente controlada o no controlada. Para poder hacer esta clasificación, la GINA nos da un cuestionario en el cual se interrogan síntomas que se hayan presentado durante las últimas 4 semanas. Estos son síntomas de día, 2 o más veces por semana, despertares nocturnos por asma, uso de medicamentos de rescate por síntomas, 2 o más veces por semana. Aquí no se toman en cuenta el uso de un broncodilatador de rescate antes del ejercicio. Y por último, la limitación de actividades por el asma. Si no se cuenta con ninguno de estos puntos, es un asma bien controlada. Si se cuenta con de 1 a 2, es un asma parcialmente controlada. Y si se cuenta con de 3 a 4, es un asma no controlada. ¿Me puedes dar la siguiente? Ahora, debido a que el asma es el resultado de la interacción entre factores predisponentes, desencadenantes y factores genéticos, tiene una expresión clínica heterogénea en un paciente. Por esto se conoce como fenotipo y podemos clasificar el asma de acuerdo a los fenotipos. Hay una clasificación en dos grandes grupos, pero estos no son excluyentes entre sí. Están los clínicos o fisiológicos, en las cuales se va a ver el asma leve, moderado o grave, y que ahorita les voy a decir cómo sabemos cuál es cuál. El asma con exacerbaciones graves, el asma refractaria al tratamiento, que tiene un tratamiento con altas dosis de corticosteroides inhalados, más un segundo fármaco controlador, por lo general es un agonista beta 2 de acción larga. El asma y obesidad, que se presenta con síntomas más graves, y el asma con limitación fija al flujo aéreo, en la cual se observa una remodelación bronquial, la cual se solapa con EPOC. Y luego tenemos los relacionados con desencadenantes. Está la alérgica, de inicio precoz en menores de 12 años, pero mayores de 5. No alérgica, que es de inicio tardío, que es principalmente en mujeres adultas. Perdón, ahí dice mujeres, tiene que decir mujeres. La inducida por AINES, inducida por la menstruación, inducida por el ejercicio. La eosinofílica, en la cual se observa un conteo de eosinófilos en esputo elevado, más del 3%. La neutrofílica, en la cual se observa un conteo de neutrófilos en esputo elevado de más del 64%. Y la pausigranulocítica, en la cual no se observa ni aumento de eosinófilos ni neutrófilos en esputo. Y los tratamientos que apuntan a disminuir los conteos de eosinófilos y neutrófilos no son efectivos. ¿Alguna duda en los fenotipos? No. Bueno, la siguiente, por favor. No, muchas gracias. Ahora, bueno, como les digo, para poder clasificarla en leve, moderada o grave, se toma el volumen de expiración forzada al segundo 1. También hay criterios clínicos, pero esos son de la GINA del 2008 y en la GINA de los más recientes no los mencionan, pero creímos que es importante tenerlos aquí. Para el asma intermitente son síntomas menos de una vez por semana con exacerbaciones de corta duración y síntomas nocturnos no más de 2 veces al mes. El asma persistente leve son síntomas de menos de una vez por semana, perdón, más de una vez por semana, pero menos de una vez al día, con exacerbaciones que pueden afectar la actividad y el sueño. Síntomas nocturnos más de 2 veces por mes. Y la persistente moderada son síntomas diarios, con exacerbaciones que afectan la actividad del sueño, síntomas nocturnos más de una vez a la semana y el uso diario de agonistas beta 2 de acción corta inhalados. Por último, el asma persistente grave son síntomas diarios, exacerbaciones frecuentes, síntomas diarios de asma nocturna y limitación para actividades físicas. Como ven, dan unos valores de volumen de expiratorio forzado al segundo 1, diferentes a los que tenemos a la izquierda. Los de la izquierda son los de la GINA a partir del 2017
en la cual nos van a detectar, se hacen al inicio y después de 3 a 6 meses de tratamiento. Si tenemos un 70% del valor esperado, se refiere a una obstrucción leve. De 60 a 69 es moderada y menos del 60 es moderadamente grave y grave, que tienen un riesgo elevado de presentar exacerbaciones, como les voy a decir más adelante. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Ahora, bueno, también hay que saber qué son las crisis o exacerbaciones asmáticas. Y estos son episodios agudos o subagudos que se caracterizan por un aumento progresivo de uno o más de uno de los síntomas típicos. Más adelante les van a hablar de ellos, pero les diré de una vez que son disnea, tos, sibilancias y opresión torácica, que se acompañan con una disminución del flujo expiratorio, ya sea del volumen expiratorio forzado al segundo uno o del flujo expiratorio máximo. Estas exacerbaciones son más graves y más frecuentes si contamos con un asma no controlada o un asma grave. Y al igual que el asma, se puede clasificar en leve, moderado o severa. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? ¿Qué es esta clasificación? Que va a tomar en cuenta criterios clínicos de la presión arterial de CO2 y la saturación de oxígeno, así como del flujo expiratorio máximo. Si quieren, luego le dan una leída para que la revisen bien, pero así se clasifica. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a epidemiología, se estima que el asma va a afectar a cerca de 300 millones de personas a nivel mundial y en México la prevalencia oscila entre un 5 a 12% de la población. Es más común en mujeres, en el 57, que tiene un 57.8% de prevalencia que en hombres, con un 42.2%. Sin embargo, cerca de los 30 años de edad esta prevalencia se iguala y se refieren que son iguales en cada uno. En cuanto a las edades infantiles, se refiere que en los niños la presentan antes que las mujeres, pero aún así sigue siendo más elevada la prevalencia en las mujeres. Bueno, es una de las 10 principales causas de consultas de urgencia y consultas externas al IMSS. Y en cuanto a la prevalencia en México, predomina en Hidalgo y sigue después en Puebla, Cancún, Quintana Roo, seguido por Cuernavaca, Morelos y la menor prevalencia se encuentra en Tlaxcala. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les había dicho, es más común en edades, en niños de 6 a 12 años, con un 8.4%, y esta se posiciona como la enfermedad crónica más común de la infancia y es la primera causa de ausentismo escolar, consultas urgentes al pediatra y hospitalización del país. Del 2002 al 2011 se observó que la prevalencia del asma incrementó en un 50%, lo cual la lleva a ser una de la patología crónica más frecuente en la infancia. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la mortalidad estimada es de 0.5 casos por cada 100,000 muertes de los 6 a los 34 años. Esta es la mortalidad general. Y de 14.5 fallecimientos al año por cada 100,000 casos de asma, lo cual nos pone en el 8º lugar en mortalidad. El primer lugar es China y bueno, aquí en esta imagen se pueden ver la tasa de fatalidad por cada 100,000 asmáticos, en donde los países que tengan un color rojo es que tienen más de 10 muertes por cada 100,000 y pues como les digo, ahí entra México. La siguiente, por favor. Bueno, también hay que hablar de factores de riesgo o predisponentes y los factores desencadenantes, ya que van a jugar un papel importante en el desarrollo del asma. Los principales factores de riesgo van a ser atopía, rinitis, infecciones virales a edades tempranas, obesidad y la predisposición genética, es decir, antecedentes familiares también, ya sea de atopía o de asma en la familia. Y la rinitis tiene que ser una rinitis recurrente. La siguiente, por favor. También se encuentra el tabaquismo, ya sea que los niños estén expuestos a él o como tal ser una persona que fuma, el producto pretérminos, estar expuestos a polución o la hipersensibilidad de las vías respiratorias. La siguiente, por favor. Y luego están los factores desencadenantes. En factores desencadenantes tenemos que pueden ser la exposición a alérgenos, infección de las vías, infección viral de las vías respiratorias altas, el ejercicio, exposición a gases irritantes, el estrés, los fármacos, ya sean AINES o ácido acetilsalicílico, como la aspirina, y el frío y cambios de temperatura. Se ha observado la mayor cantidad el asma se desencadena en los meses de otoño e invierno, que es cuando se observa el descenso en las temperaturas, por lo cual se cree que también la fisiopatología tiene algo que ver esto. La siguiente, por favor.
Por último, en factores, también hay factores de riesgo para presentar exacerbaciones y estos pueden ser no modificables o modificables. Los modificables ya son un asma no controlada o síntomas no controlados del asma, el uso de más de un vial de los agonistas beta 2 de acción corta al mes, uso inadecuado de esteroides inhalados, ya sea por una pobre adherencia a una mala técnica, volumen respiratorio, un FB1 bajo, ya sea menor del 60% o sea el asma grave, problemas psicosociales o psicoeconómicos, o socioeconómicos, perdón, comorbilidades, embarazo, fumador, una eosinofilia en expectoración o una eosinofilia en sangre periférica. También los no modificables son historia de intubación o internamiento en terapia intensiva por asma y una o más exacerbaciones graves en los últimos 12 meses. Para desarrollar una obstrucción reversible, tenemos que no hay manejo con corticosteroides orales, la exposición a humo de cigarro o ya sean agentes ocupacionales, un FB1 inicial bajo que tiene con hipersecreción bronquial crónica, puede también tener algo que ver el EPOC, y la eosinofilia. Y por último, los factores de riesgo para que presentemos efectos adversos a los medicamentos pueden ser sistémicos o locales. En los sistémicos tenemos que el consumo de corticosteroides orales frecuentes o corticosteroides inhalados en dosis altas con una ingesta simultánea de inhibidores del citocromo P450. Y en locales tenemos corticosteroides a dosis altas y una pobre técnica de inhalación. La siguiente. Bien, como ya tenemos, pues hay factores que son ambientales, que son los que nos traen los desencadenantes, hablando de la fisiopatología, y factores genéticos o intrínsecos que hacen susceptible al paciente de presentar asma. Iniciando con un desencadenante que, por ejemplo, un alérgeno, ácaros de polvo, cucarachas, moho. La siguiente, por favor. O también puede ser humo de cigarro, irritantes o incluso infecciones virales por virus respiratorio sincitial o rinovirus. Lo que van a hacer principalmente es de que van a dañar la barrera epitelial de la vía aérea. Esto en personas normales que no debería ser tanto cambio, pero en estos pacientes sí. Aumenta la permeabilidad y el alérgeno cruza la barrera epitelial e impide una reparación apropiada del epitelio. La siguiente, por favor. Ok, ahí tenemos lo que estas pequeños como rayos marcan, es la interrupción de la barrera epitelial, la destrucción. Son de los complejos de unión apicales de las barreras epiteliales que se interrumpen y eso pasa en cualquier desencadenante. La siguiente, por favor. Gracias. Son los otros desencadenantes como el humo de cigarro. Estos aceleran la permeabilidad, por ejemplo, con la creación de especies reactivas de oxígeno, los virus a través de su cruce, y todo esto va a llevar a la destrucción de la barrera. No una grave, pero sí una que va a implicar cambios como lesión, reparación, regeneración, que van a ir poco a poco predisponiendo al paciente al asma. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente, nada más. ¿Qué ocurrirá? Pues básicamente cuando cruza nuestro desencadenante como el alérgeno, van a aparecer las células presentadoras de antígenos. Aquí tenemos más las células dendríticas, pero también las células epiteliales van a responder ante el daño. ¿Y qué es lo que van a provocar? La siguiente. Van a provocar una respuesta inmunitaria tipo 2, en la cual pueden participar, si es que las células dendríticas presentan el antígeno, el alérgeno, van a ser las TH2. Pero por parte de la activación de las células epiteliales, con las alarminas como la lipopoyetina del estroma tímbico, la interleucina 25, interleucina 33, van a activar a las células otras células productoras de citocinas TH2, como son las células linfoides innatas del grupo 2, que están ahí marcadas. Las células epiteliales van a activar a las ILC2, mientras que las células dendríticas van a activar a las TH2. La siguiente, por favor. En sí,
También está la cuestión que, como dije, la reparación anormal, y es de que se ha encontrado en pacientes asmáticos que tienen una sobreexpresión, tienen en exceso la expresión del receptor del factor de crecimiento epitelial. Y esta activación excesiva, que no debería ser, pues lleva a una pérdida de la función de la barrera, e igual predispone el paciente a estos cambios. La siguiente. Bien, una vez que ya se inicia esta respuesta inmunitaria, ¿cómo va? La siguiente. Van a liberar las citocinas que son interleucina 4, que va a hacer la diferenciación y expansión de linfocitos TH2, y esto va a incrementar esta respuesta inmunitaria. Va a haber la interleucina 4 y la 13, van a hacer el cambio de isotipo los linfocitos B. De hecho, en el esquema se puede ver que son como esas naranjas. ¿Sí lo puedes marcar, Mara, por favor? En el esquema. Arriba, arriba. Perdón, es que no escuché porque se fue tanto el internet. ¿Qué pasó? Los linfocitos B, esos son que naranjas en el triángulo de arriba. Derecha. Ahí cerquita, ándale, esos meros. Entonces, lo que va a hacer es un cambio del isotipo de inmunoglobulina M a IgE. Esto, pues, va a actuar a nivel de los mastocitos y de los eosinófilos. La interleucina 5, que será liberada ya sea por TH2 o ILC2, pues va a favorecer la diferenciación, el reclutamiento y la supervivencia de estos eosinófilos. Y la interleucina 13 por sí misma también favorece la remodelación de la vía aérea e hiperreactividad. De hecho, en los estudios se encuentra que su propio estímulo disminuye la expresión de algunas proteínas de la barrera epitelial y que se ha asociado con hiperreactividad bronquial. La siguiente, por favor. Entonces, por parte de la IgG, los mastocitos van a liberar prostaglandina D2, que es un quimioatrayente de eosinófilos, triptasa, que también hace daño a la barrera epitelial, los leucotrienos, histamina y factores de crecimiento que van a favorecer broncoconstricción, edema, la vascularización, vasodilatación, todos estos cambios que son propios de la obstrucción bronquial. Pero también actúan a nivel de los eosinófilos. Por favor, la siguiente. Que estos liberarán sus propias sustancias, sus propias enzimas, y también tenemos el factor de crecimiento transformante beta. Igual, favorecen remodelación. Y tenemos todo un infiltrado inflamatorio que vemos en la imagen. La siguiente, por favor. Al final, pues a la izquierda se puede ver un bronquio normal, tenemos los vasos sanguíneos, está el moco que funciona para atrapar todo aquello que no debe estar y eliminarse, un músculo liso relajado, pero con todos los cambios que se dieron anteriormente explicados, con todas las sustancias liberadas, con todas las células implicadas, tendremos al final una hinchazón, una inflamación, una hipersecreción de moco, que más va a obstruir todavía. Hay hipervascularización y vasodilatación, que esto va a favorecer en sí el edema y que el paso de células inflamatorias. Esto total va a dar hiperreactividad bronquial, un broncoespasmo, y por algunas de las citocinas van a hacer que se favorezca la fibrosis subepitelial, debajo del epitelio, y esto va a ser dándose poco a poco. Si no se da un tratamiento, estos cambios se van a volver irreversibles, y esto pues da una gravedad al paciente. Cuando tenemos una exacerbación, hay una relación de mayor perfusión que la ventilación, una relación BQ menor a 0.8, debajo de lo normal. Usualmente se compensa con la vasoconstricción pulmonar para que no haya, no digamos, un espacio muerto. Pero en las exacerbaciones esto no funciona, entonces se agrava el cuadro. La siguiente. Y todo esto al final concluimos con una obstrucción bronquial, que es el punto final a donde llega el asma, que es lo que nos va a dar nuestro siguiente cuadro clínico. Por favor.
Nada más me faltaba agregar esto. Usualmente, como lo mencionó mi compañero, hay diferentes tipos de asma relacionados a los desencadenantes. Estos pueden ser una inflamación eosinofílica alérgica y puede ser no alérgica. Igual hay eosinofilia, pero como les dije, los ILC2 no necesitan un antígeno, un alérgeno para activarse. Pueden ser por otras causas como el humo del cigarro, virus, y que van a desencadenar una misma respuesta, pero sin una alergia. Hay otras variantes, pero estas todavía no han sido tan definidas en su fisiopatología, por lo cual no las quise incluir. Pero sí, a veces puede darse la unión de estas, y como vemos hay un cuadro así al final de la imagen, en el punto de abajo, que puede ser una combinación de ambas, que puede haber neutrófilos, macrófagos, eosinófilos y mastocitos. La siguiente, por favor. Nuestro cuadro, debido a la obstrucción, va a ser el más característico, la tos seca, la opresión torácica, esto por los bronquiolos que están por la broncoconstricción, la disnea, hay una dificultad del paso de aire y de la relación de las sibilancias por el paso del aire que va a formar este propio sonido, y taquipnea porque el paciente va a querer respirar. El problema no es a la inhalación, sino más que nada a la exhalación. Por eso las sibilancias son más de carácter expiratorio. La tos seca, más que nada porque quieren movilizar todas esas secreciones de la hipersecreción de moco y se busca expulsar. Todo con el fin de mejorar el paso del aire. La siguiente, por favor. Ante cuadros más graves, pues en las exacerbaciones, pues más que nada, igual, los primeros síntomas van a agudizarse, van a hacerse más notorios, el paciente los va a reconocer, pero más grave puede darse la somnolencia, la cianosis, la dificultad para hablar. Algunos pacientes van a encontrarse posicionados hacia enfrente con el fin de, porque no pueden mantenerse en pie. Va a haber uso de los músculos accesorios y va a haber tiraje intercostal. El paciente trata de captar aire. Y si la enfermedad lleva mucho tiempo progresando y no se dio tanto tratamiento, hay un tórax distendido por la hiperinsuflación, hay un atrapamiento de aire. Y taquicardia, que ojo, si no se resuelve apropiadamente el cuadro, la taquicardia se va a volver en bradicardia y un paro cardiorrespiratorio en última instancia que puede llevar a la muerte. La siguiente, por favor. ¿Dudas? No, gracias. No, gracias. Bueno, ahora sí vamos a continuar con el diagnóstico y bueno, pues en esta nos vamos a ayudar tanto de la historia clínica como pruebas diagnósticas de las que estaré hablando más adelante. En cuanto a la historia clínica, pues vamos a buscar antecedentes familiares de asma, antecedentes personales de que el paciente sufra de alguna alergia y también vamos a interrogar las manifestaciones clínicas que como les estuvieron explicando mis compañeros, principalmente el diagnóstico se hace con 2 o más de datos clínicos, como estuvimos viendo, la tos, que esta suele ser paroxística y nocturna, aunque también se puede presentar en las mañanas. También las sibilancias, la disnea y la opresión en el pecho. También hay que interrogar si estos síntomas se desencadenaron por alguno de los factores que les estuvieron comentando mis compañeros, como son el ejercicio, la risa, cambios en el clima y estar expuesto a alérgenos como es el polvo, el pelo de las mascotas y bueno, entre otros. La siguiente, Mara, por favor. Bueno, en la exploración física, cuando son casos de asma leve, el único dato clínico que nosotros vamos a encontrar son las sibilancias, pero en caso de que el paciente presente alguna alergia, podemos encontrar resequedad en la piel por la dermatitis y datos de rinitis alérgica, como lo es la hiperemia conjuntival, los pliegues infraorbitarios, el edema de la mucosa nasal y la hipertrofia de los cornetes. En el caso de la auscultación, pues como les había comentado, vamos a encontrar a las sibilancias
y estas se van a encontrar principalmente en la expiración forzada. En algunos casos graves, estas sibilancias se van a encontrar incluso ausentes. Y en el caso de que sea asma ya un poco más grave, vamos a encontrar los datos que justamente les estaba comentando mi compañero Fish, como lo era la cianosis, la somnolencia, la dificultad para hablar, la taquicardia, el tórax distendido y el uso de los músculos accesorios, y también el tiraje intercostal. La siguiente, por favor, Mara. Bueno, ahora sí vamos a empezar con las pruebas diagnósticas y bueno, la de primera elección va a ser la espirometría con prueba de broncodilatador. Y bueno, como les había comentado el profesor ayer, pues bueno, estas pruebas no se pueden realizar en niños tan pequeños. Encontré en alguna bibliografía que la espirometría se puede realizar a partir de los 6 años. Y bueno, ¿qué es lo que va a evaluar esta espirometría? Como lo estuvimos viendo ayer con nuestros compañeros, principalmente se va a evaluar el coeficiente del volumen expiratorio máximo en 1 segundo y la capacidad vital forzada. Y bueno, lo normal es que un adulto expulse aproximadamente el 80% de la capacidad vital dentro del primer segundo. Entonces, esta prueba de espirometría con la prueba de broncodilatador va a tener 2 tantos. El primer momento vamos a realizar una espirometría normal sin broncodilatador. Y bueno, vamos a pedirle al paciente que inspire lo más que pueda, que meta el aire que más que pueda y luego lo expulse, que lo saque. Y bueno, en esta tabla les puse cuando nosotros podemos empezar a sospechar de un patrón obstructivo. Y bueno, aquí se lo divide por grupo etario, tanto en adultos como en niños. En niños nosotros tenemos que empezar a sospechar de un patrón obstructivo cuando la espirometría nos arroje un porcentaje menor de entre el 80 y el 85%, y los adultos, pues bueno, aquí para no tardarme tanto en leerles cada uno, pues aquí se los divide en diferentes grupos de edades. Ese es el primer momento. En el segundo momento vamos a administrar broncodilatadores. Principalmente se utilizan los agonistas beta 2 de acción corta, y tenemos 2 opciones, la terbutalina y el salbutamol, que el salbutamol es el más utilizado. Entonces, también les puse las dosis que nosotros administramos a los pacientes. Y bueno, vamos a esperar aproximadamente de entre 10 y 15 minutos a que haga acción el medicamento y vamos a realizar una segunda espirometría. El siguiente, Mara, por favor. Aquí les puse una gráfica que nos muestra el volumen contra el tiempo y bueno, vemos que en la línea de hasta arriba que dice normal, pues es lo que nosotros esperamos encontrar en una espirometría normal, que nosotros expulsemos aproximadamente el 80% de nuestro volumen en el primer segundo. ¿Qué pasa en el asma? Que es la línea azul más clarita y es la que está hasta abajo. Pues este volumen expirado va a ser muchísimo menor al que nosotros intentamos buscar. Pero con la prueba del broncodilatador, lo que se espera es que se mejore un poco, entonces este volumen va a aumentar. Y bueno, la siguiente, Mara, por favor. Para calcular las variaciones obtenidas en la espirometría, tanto en valor absoluto, que lo vamos a obtener en mililitros, y en porcentaje se utilizan las siguientes fórmulas. Y ustedes dirán, bueno, ¿para qué nosotros queremos utilizar fórmulas? Pues bueno, estas fórmulas nos van a ayudar a obtener los datos que nos van a indicar, nos van a hacer sospechar de que el paciente tiene asma. Entonces, para obtener el valor absoluto en mililitros se utiliza el valor de la FEV1 posterior a la broncodilatación y la FEV1, y le vamos a restar la FEV1 antes del broncodilatador, y este resultado lo vamos a obtener en mililitros. Y ahora para obtenerlo en porcentaje vamos a utilizar la otra fórmula que les puse a la derecha, que es restar la FEV1 obtenido posterior a la administración del broncodilatador menos la FEV1 que antes del broncodilatador. Y bueno, lo que obtengamos lo vamos a dividir
entre la FEV1 antes del broncodilatador y lo vamos a multiplicar por 100. Espero no se hayan perdido, pero bueno, ahí les dejo la formulita. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, Mara? Bueno, mi compañero Fabián les había hablado sobre la GINA, que bueno, pues esta es la Iniciativa Global para el Asma, y bueno, pues esta organización se va a encargar de trazar pautas médicas tanto para el diagnóstico y el tratamiento del asma, y bueno, es la que más se ocupan para estos puntos. Y bueno, lo que busca esta iniciativa va a disminuir la prevalencia, la morbilidad y la mortalidad del asma. Y bueno, pues esta vamos a estar hablando más de ella y es la que tomamos de referencia para esta exposición. Entonces, ¿la puedes regresar, Mara, por favor? Bueno, pues la GINA en su actualización del 2020 nos indica que si existe una variación en adultos, que vemos que aumentó posterior al broncodilatador, la FEV1 mayor a un 12% o 200, mayor a 200 mililitros, nosotros podemos empezar a sospechar de asma. Y en caso de niños, si esta FEV1 se aumentó mayor al 12%, también tenemos que empezar a sospechar de que el paciente tiene asma. No sé si tengan dudas de esto, chicos. No, todo bien. Gracias. Entonces, la siguiente, Mara, por favor. Otra prueba que podemos utilizar es el flujo expiratorio medio y bueno, esta la vamos a utilizar en caso de que no se disponga de una espirometría o que se tenga sospecha de asma, pero que la espirometría salió con datos normales. Esta va a ser menos específica, bueno, que la espirometría, pero también se puede ocupar. Y bueno, ¿qué vamos a evaluar en esta prueba? Pues la cantidad máxima de aire que se puede exhalar por segundo en una expiración forzada. Y esta prueba tiene dos variantes. Se puede realizar como la prueba de la espirometría administrando los broncodilatadores o también la que la GINA nos propone en su actualización del 2020, pues es la que les voy a explicar. Pues bueno, el paciente va a tener un flujómetro portátil y bueno, ¿qué va a hacer con esto? Pues va a realizar dos tomas, uno en la mañana y otro en la noche durante 2 semanas. Entonces, los datos obtenidos en cada día los vamos a procesar con la siguiente fórmula que se los puse abajo. Y bueno, pues vamos a restar el valor obtenido del día más alto. Por ejemplo, si el dato más alto fue el de la noche, pues le vamos a restar al valor más bajo que obtuvimos en el día. Y bueno, este valor lo vamos a dividir entre la media de los valores, vamos a hacer el promedio de estos dos valores y lo vamos a multiplicar por 100. La variabilidad normal de este flujo expiratorio medio en adultos es del 9% y en niños es del 12.3%. Cuando nosotros vamos a empezar a sospechar de asma, principalmente cuando hay una variabilidad en adultos mayor al 10% y en niños mayor al 13%. Y en caso de que se realicen 4 tomas, porque se pueden llegar en alguna bibliografía, encontré que se pueden realizar 4 tomas, pero lo común es que nosotros realicemos 2 tomas. Bueno, pero en caso que se realicen 4, nosotros empezaremos a sospechar de asma cuando la variabilidad se encuentre mayor a un 20%. La siguiente, Mara, por favor. Existen otras pruebas que son las pruebas de broncoprovocación y bueno, pues sabemos y como nos estuvo explicando mi compañero Fisher, existe la hiperactividad de las vías respiratorias, es una característica del asma. Y bueno, esta prueba de broncoprovocación principalmente se realiza cuando hay presencia de síntomas atípicos o cuando hay una respuesta atípica a los medicamentos de control. Y bueno, existen diferentes formas en las que nosotros podemos realizar esta broncoprovocación, entre las cuales es la administración de histamina, metacolina y mannitol inhalado. Estas pruebas no son tan específicas porque se ha visto que existe
una hiperreactividad de las vías respiratorias en otras enfermedades como lo son la rinitis alérgica, el EPOC, la fibrosis quística y la displasia broncopulmonar. Entonces es importante que nosotros realicemos un diagnóstico diferencial y podamos descartarla para poder llegar al diagnóstico de asma. Entonces, estas tres que les mencioné, aplicando estos tres medicamentos, principalmente se hace en adultos. Y bueno, ¿cuándo vamos a sospechar de asma? Cuando exista una caída en el caso de la histamina y la metacolina, de la FEV1 mayor a un 20%, y en el caso del mannitol, cuando exista una caída mayor al 15%. Existe otra variante que es con ejercicio, que bueno, pues a estos pacientes lo que vamos a hacerlo, vamos a ponerlos en una caminadora y posteriormente vamos a realizar una espirometría. Y bueno, cuando tenemos que sospechar de asma, principalmente cuando en adultos existe una caída del FEV1 mayor a un 10% y mayor a 200 mililitros, y en niños una caída del FEV1 mayor al 12% del valor previsto. La siguiente, Mara, por favor. Y bueno, existen otras pruebas que son las pruebas de alergia, que como sabemos hay fenotipos alérgicos del asma, y bueno, pues cuando existe la presencia de asma, aumenta la probabilidad de que haya presencia de esta patología. Entonces, pero como lo estuvimos viendo, no existen en todos los casos. Entonces, estas pruebas de alergia, principalmente tenemos dos tipos: la medición en suero de IgE y las pruebas cutáneas, la cual tenemos la prick test. Y bueno, en el caso de la medición en suero, esta va a ser menos confiable, y va a ser más costosa. La que más se ocupa para determinar la alergia el estado alérgico del paciente son las pruebas cutáneas, la de prick test, que nosotros vamos a colocar alérgenos estandarizados en la cara anterior del antebrazo, y bueno, pues vamos a evaluar si existe una reacción alérgica al paciente. Y bueno, pues este tipo de prueba va a ser más económica y va a tener una alta sensibilidad. Y bueno, pues esta nos va a ayudar a determinar cuáles son los alérgicos que tiene que evitar el paciente posteriormente. La siguiente, Mara, por favor. Tenemos otra prueba que es la fracción de óxido nítrico exhalado. Y bueno, pues esta prueba nos sirve para determinar si existe de manera indirecta una inflamación eosinofílica. La GINA nos dice que no se ha establecido como útil tanto para descartar y confirmar lo que es el asma, ya que se ha visto que esta fracción se encuentra aumentada en otras patologías, como es la bronquitis eosinofílica, la atopia y el eczema. Entonces, nosotros tenemos que realizar una interpretación individualizada en cada paciente, y tenemos que descartar que el paciente no sufra de alguna infección de vías superiores, que no sea fumador, ni tampoco que sea corticosteroides. Entonces, nuestros resultados obtenidos serán un poco más confiables para el diagnóstico de asma. Y bueno, la guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento del asma, en su actualización del 2020, nos indica que esta prueba se puede realizar a partir de los 6 años. Y bueno, por último tenemos a la radiografía, que bueno, pues la GINA nos establece que no se tiene que realizar en primera instancia, solo en algunos casos, entre las cuales sería la presencia de síntomas atípicos, la presencia de complicaciones, y para hacer diagnósticos diferenciales. Y lo que nosotros vamos a encontrar en esta radiografía principalmente va a ser la hiperinsuflación. La siguiente, Mara, por favor. Y bueno, entre los diagnósticos diferenciales, pues bueno, esta tabla les puse tanto por grupos etarios, cuáles son los diferentes síntomas que pueden llegar a presentar y cuál es la condición con la que tenemos que hacer principalmente el diagnóstico diferencial. La siguiente, Mara, por favor.
Entonces, pues aquí se los dejamos para que lo chequen con más calma, pero principalmente el diagnóstico diferencial de asma se tiene que hacer con EPOC, una insuficiencia cardíaca congestiva, neumonía, aspiración de cuerpos extraños, estenosis laringea y neoplasia del mediastino. La siguiente, Mara, por favor. Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicos, algo que quieran que les repita. No, no, yo entiendo muy bien, muchas gracias. No, gracias, muchas gracias. Todo bien, gracias. Bien, entonces vamos a empezar con el tratamiento. Si me das a la siguiente, Mara, por favor. Bueno, ¿cuáles son los objetivos principales para el tratamiento del asma? Tenemos dos grupos principales durante el tratamiento y, bueno, las metas futuras. Durante el tratamiento lo que se busca es prevenir los síntomas diurnos y nocturnos y la presencia de síntomas tras la realización de ejercicio físico. También lo que se busca es mantener la función pulmonar normal o casi normal, y que no se tengan restricciones en la vida cotidiana del paciente ni que exista restricciones para realizar ejercicio. Y en el caso de los objetivos futuros, lo que se busca es prevenir las exacerbaciones y la mortalidad. Lo que se busca también es minimizar la pérdida progresiva de la función pulmonar y también evitar los efectos adversos con el tratamiento. La siguiente, Mara, por favor. Tenemos en medidas generales, bueno, pues entre las cuales tenemos que el paciente tiene que evitar el humo del cigarro y también se tiene que evitar tanto alimentos y medicamentos que puedan precipitar los síntomas. En el caso de que el paciente tenga mascotas, bueno, pues no podemos abandonar a las mascotas, obviamente no. Entonces, lo que principalmente se busca es que se remuevan de las habitaciones. Si es que el paciente llegaba a dormir con ellas, pues ya no lo podrá hacer. Y también se recomienda que por lo menos a las mascotas hay que bañarlas una vez por semana. También hay que limpiar la casa y también viene incluido lo que son las sábanas y los con lo que duerma el paciente. Y en el caso del polen, pues se recomienda que se tengan cerradas las puertas y ventanas durante la tarde. La siguiente, Mara, por favor. Y bueno, en este cuadro les puse las acciones que tanto tienen evidencia como que no, que bueno, pueden mejorar el estado de salud del paciente, entonces para que las revisen con más calma, pero pues en resumen era lo que justamente les había dado anteriormente. La siguiente, por favor, Mara. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el tratamiento farmacológico y tenemos dos tipos de tratamiento. El tratamiento de control, que va a ser el tratamiento inicial, y el de rescate, que va a ser el de continuación. En el tratamiento de control lo que buscamos es reducir la inflamación de las vías respiratorias, controlar los síntomas y reducir los riesgos futuros como son las exacerbaciones y el deterioro de la función pulmonar. En el caso del tratamiento de rescate, lo que se busca es el alivio de los síntomas según sea necesario, si es que el paciente llega a tener un empeoramiento del asma o presenta alguna exacerbación. Y en corto plazo lo que se busca es evitar la broncoconstricción inducida por el ejercicio. La siguiente, Mara, por favor. El tratamiento del asma es un ciclo que se tiene que realizar siempre. Entonces, este ciclo está compuesto por 3 fases. Vamos a empezar con la evaluación, que es la flechita azul, y bueno, pues nosotros tenemos que hacer la confirmación del diagnóstico del asma de ser necesario. Tenemos que determinar cuáles son los factores de riesgo modificables que el paciente tiene que seguir para que no haya un empeoramiento de su enfermedad. También hay que determinar cuáles son las comorbilidades que este paciente, que el paciente presente, perdón, y también hay que enseñarle al paciente a usar correctamente el inhalador y que hay que indicarle que si quiere mejorar su estilo de vida, pues tiene que tener una buena adherencia al tratamiento.
En el siguiente paso vamos a tener el ajuste del tratamiento y bueno, pues en vamos a tratar lo que son los factores de riesgo modificables y las comorbilidades. También vamos a implementar lo que son las estrategias no farmacológicas, que era justamente lo que les estaba presentando anteriormente. Y vamos a educar al paciente sobre su enfermedad y ahora sí vamos a administrar los medicamentos. Y por último, vamos a revisar la respuesta, que bueno, pues hay que ver si el paciente presentó algún síntoma, si presenta exacerbaciones, si llega a presentar efectos secundarios con alguno de estos medicamentos, y tenemos que evaluar también la función pulmonar para ver cómo está evolucionando el paciente. La siguiente, Mara, por favor. Ahora vamos a hablar del tratamiento del asma en adolescentes y adultos. La siguiente, Mara, por favor. Y bueno, pues en esta tabla, para no perder tanto tiempo explicando más adelante, esta tabla que viene justamente en el GINA, pues aquí vienen las recomendaciones de los corticosteroides inhalados que se pueden utilizar. Obviamente no se van a utilizar todos, tenemos que evaluar las características del paciente, como les había dicho, las comorbilidades, los factores de riesgo que presenta, y bueno, en esta tabla también se presentan lo que son las dosis, tanto bajas, medias y altas, y bueno, pues ya sabrán por qué se dan como 3 tipos de, pues sí, de dosis. Y bueno, pues estas dosis se van a manejar en microgramos, y bueno, ahora sí, la siguiente, Mara. Y bueno, para no perder tanto tiempo explicando ya después cuando veamos el tratamiento para niños, hay que ver el tratamiento de asma como un tratamiento escalonado. ¿A qué me quiero referir? Bueno, nosotros vamos a ver las características de los pacientes y vamos a colocarlo en alguno de estos 4 escalones. Ya les diré ahorita un poquito cuáles son estas características. Y bueno, si el paciente presenta mejorías, lo que nosotros vamos a hacer es bajarlo de escalón. Por ejemplo, si se encontraba en el escalón 2 del tratamiento, pues y presenta mejoría, lo vamos a bajar al escalón 1. Y en caso contrario de que si el paciente empieza con complicaciones y con exacerbaciones, nosotros lo vamos a subir de escalón. Entonces, ahora vamos a empezar con el tratamiento inicial o el tratamiento control. Y bueno, principalmente lo que se ocupa en el tratamiento inicial va a ser los corticosteroides inhalados. Y bueno, también vamos a tener unas diferentes combinaciones. Bueno, en el escalón 1, que bueno, pues es el primer cuadrito que tenemos que dice Step 1, aquí vamos a colocar a los pacientes que presentan síntomas menos de 2 veces al mes y que tienen poco riesgo de exacerbación. Lo que principalmente vamos a indicarle al paciente va a ser los corticosteroides inhalados, que era justamente los que les presentaba en la tabla anterior, y los vamos a combinar con el formoterol. Y bueno, el formoterol va a ser un beta 2 agonista de acción prolongada. Y bueno, estos medicamentos se tienen que administrar en dosis bajas. En el siguiente escalón van a ser pacientes que tengan síntomas de asma mayor de 2 veces al mes. Y bueno, aquí principalmente lo que vamos a utilizar va a ser los corticosteroides inhalados también, combinados con un SABA. Recordemos que los SABA son los beta 2 agonistas de acción corta, y entre los cuales tenemos el salbutamol, el fenoterol y la terbutalina, pero recordemos que no vamos a utilizar todos. Hay que ver las características del paciente para ver cuál vamos a indicar. Y bueno, estos medicamentos se van a también administrar en dosis bajas. En el siguiente escalón, vamos a colocar a los pacientes que tengan síntomas molestos en la mayoría de los días, que despiertan mayor a una vez a la semana por estos síntomas. Y bueno, aquí tienen 2 fases el medicamento. Tenemos un medicamento de mantenimiento y otro de alivio. El de mantenimiento, nosotros vamos a administrar dosis bajas de los corticosteroides inhalados junto con un LABA.
Los LABA, pues son los beta-2 adrenérgicos de acción larga, entre los cuales tenemos el salmeterol, el formoterol y el bilanterol. Y para el tratamiento de alivio vamos a utilizar principalmente lo que son los corticosteroides inhalados, unidos también con formoterol. Y por último, en el último escalón, en el escalón 4, vamos a colocar a los pacientes que sufren de un asma descontrolada o que ya estén sufriendo de una exacerbación. Y aquí lo que vamos a administrar son las dosis medias de los corticosteroides inhalados junto con un LABA, ya sea salmeterol, formoterol o bilanterol. Entonces, no sé si tengan dudas de este es el tratamiento inicial. No, gracias. Está bien, muchas gracias. Entonces, dame la siguiente, Mara, por favor. Una vez terminado el tratamiento inicial, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar la respuesta de nuestro paciente después de de entre 2 y 3 meses y vamos a empezar ahora sí con lo que es el tratamiento de rescate o de continuación. Y como les había dicho, las mismas vamos a colocar a los pacientes dependiendo sus características, que son las mismas también para el tratamiento de rescate. Entonces, no sé si le puedas dar un clic. Sí, gracias, Mara. Entonces, en el primer escalón del tratamiento de rescate, que es lo que vamos a administrar principalmente, vamos a administrar lo que son los corticosteroides inhalados con el formoterol en dosis bajas. Y bueno, aquí la GINA nos recomiendan 2 combinaciones, ya sea la budenosida con el formoterol o la beclometasona con el formoterol. La siguiente, Mara, por favor. En el siguiente escalón vamos a administrar también lo que son los corticosteroides inhalados combinados con el formoterol y también va a ser en dosis bajas. Y bueno, aquí ya no, la GINA, bueno, hay más combinaciones de estas, pero bueno, las que más se utilizan y las que venían en la guía, pues son las que les puse en la diapositiva. Y aquí ya nos indican las dosis que podemos utilizar del formoterol. Aproximadamente podemos ocupar 48 microgramos de formoterol para la combinación de beclometasona con formoterol. Y en el caso que se quiera utilizar la budesonida con el formoterol, pues el formoterol vamos a administrar aproximadamente 72 microgramos. La siguiente, Mara, por favor. En el siguiente escalón tenemos 2 opciones: combinar un corticosteroide inhalado con un LABA y también lo vamos a administrar con un SABA. Entonces, vamos a administrar los 3 juntos. O también tenemos la otra alternativa, que es administrar un corticosteroide inhalado con el formoterol, pero en esta vamos a utilizar las dosis medias que venían en la tabla. La siguiente, Mara, por favor. En esta en el escalón 4 vamos a administrar los corticosteroides inhalados con el formoterol en dosis bajas y también vamos a administrar la segunda opción, un corticosteroide inhalado con un LABA, pero también va a ser con dosis medias. Y por último, el escalón 5, pues que en este escalón es que aún así el paciente con un buen adherimiento a su tratamiento sigue con los síntomas, pues aquí lo que vamos a administrar va a ser un corticosteroide inhalado con un LABA y bueno, ese va a ser en dosis altas. Y también se recomienda que haya una evaluación de un experto y en caso de que este tratamiento aún así siga sin funcionar, pues se va a buscar un tratamiento alterno. La siguiente, Mara, por favor. Y bueno, ahora les vamos a hablar sobre el tratamiento en niños de 6 a 11 años, que es parecido al de los adultos, pero tiene algunas diferencias. La siguiente, por favor. Como les dijo mi compañera, es lo mismo, es un tratamiento escalonado que tiene que cumplir el ciclo que ya les explicó ella y
clasificación según cada paso es la misma que en los adultos, la misma que les acaba de dar mi compañera. Entonces, para el paso 1, la guía mexicana del asma del 2017 no recomienda ningún medicamento, pero la GINA sí indica el SABA cuando sea necesario, o sea, un agonista beta 2 de acción corta. Otras opciones de tratamiento son dosis bajas de corticosteroides inhalados, cuando se toma un SABA, o dosis diarias bajas de corticosteroides inhalados. También, en la siguiente, en el paso 2, tenemos que son dosis diarias, tenemos que son dosis diarias bajas de corticosteroides inhalados, a las cuales se podría añadir un SABA, aunque no es de rutina. Y otras opciones de controlador son receptores perdón, antagonistas del receptor de los leucotrienos, como son el montelukast y otros, o dosis bajas de corticosteroides inhalados cuando se tome un SABA. Para el paso 3 tenemos dosis bajas de corticosteroides en combinación con un agonista de acción larga o dosis medias de corticosteroides. Y otras opciones de controlador son dosis bajas de corticosteroides más los antagonistas del receptor de leucotrienos. Y para el paso 4 tenemos las dosis medias de los corticosteroides inhalados más los agonistas de acción prolongada, y igual que en el paso 5 se refiere al consejo de un experto. Y las opciones alternas son unas dosis altas de corticosteroides inhalados con un LABA, o agregar el tiotropio, o agregar un antagonista del receptor de leucotrienos. Por último, en el paso 5 tenemos que hay que referir a un estudio fenotípico y agregar terapia anti-inmunoglobulina E. Si no, también otras opciones terapéuticas son agregar terapias anti-interleucina 5, y estas terapias pueden ser variadas, ya sea anticuerpos monoclonales anti-interleucina 5, entre el que está el mepolizumab y el reslizumab, o antagonistas de su receptor. Y también podemos indicar corticosteroides orales, pero hay que considerar posibles efectos secundarios de estos. La siguiente. Como también ya les puso mi compañera, esta es igual a una tabla de cuáles son las dosis medias, bajas y altas en niños de 6 a 11 años, para que igual si la quieren leer después, son una lista de todos los corticosteroides inhalados que podemos utilizar, aunque no vamos a utilizar todos. La siguiente, por favor. Ya para finalizar, tenemos la medicación de alivio y rescate en esto de la medicación de rescate para niños, y es más que nada un broncodilatador de los beta-adrenérgicos de acción corta, el famoso salbutamol, que contiene el inhalador unos 100 microgramos, y se aplica, en algunos refieren 2 a 4 inhalaciones y en espacios de 4 a 6 horas. Y hay que dar bien instrucción de cómo se aplica. Es todo nada más. Bueno, nada más por último una nota. En los niños es importante que revisar la consulta antes de iniciar el tratamiento, cada 1 a 3 meses, y una vez que se inicie el tratamiento, estas se van a hacer periódicas cada 3 a 12 meses, o cada que se refiera que empeoran los síntomas o que mejoran, para, como les dijo mi compañera, subirlos o bajarlos de escalón. Y también, ya como nota rápida, cuando hay exacerbaciones graves que se llega al servicio de urgencia, la terapia es con oxigenoterapia, agonistas de acción corta, corticoides sistémicos, y en casos ya graves de alguna reacción alérgica es una epinefrina. Y ahora sí, ya es todo. No sé si tengan alguna duda, chicos. Creo que no, amiga, gracias. No, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cómo definirían el asma? Pues sería como una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea, y pues aquí van a intervenir células y mediadores que son inflamatorios, y así pues van a condicionarse también por factores genéticos, que puede ser por la hiperreactividad de la vía aérea, y pueden haber otros estímulos que puedan obstruir el flujo aéreo,
ya sea de forma espontánea, y pues ya esto sería con un tratamiento con un broncodilatador. Ujú. Bueno, esa es más o menos es la definición que luego damos, ¿no? Porque antes daban la definición que el asma era que una que hiperreactividad bronquial, ¿con qué? Con obstrucción de la vía respiratoria, edema, y broncoconstricción, ¿no? Que era lo que decían antes del asma. Pero pues se me hace que la definición que están dando pues es la más correcta, ¿no? Que es una inflamación crónica, de las vías respiratorias, en cuya patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación, condicionada en parte por factores genéticos y que cursa con episodios recurrentes de hiperrespuesta bronquial, obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción de medicamentos o espontáneamente, ¿no? Son de las nuevas definiciones que están saliendo, ¿no? Entonces, ya vimos que ahora sí, para nosotros los pediatras decir asma, ¿a qué edad empezamos a decir asma? Mayor a los 5 años. A los 5 años. 5 años, aunque igual la literatura, como lo mencionaron, les dice 6 años, ¿no? ¿Por qué? Porque a los 6 años ya puedes hacer la espirometría. Antes, pues todavía no la pueden hacer. Y antes, pues le llamamos que los silbantes, ¿no? No sé si hayan visto eso de los famosos silbantes. ¿Cuál es el silbante precoz? Aquel que se va a comenzar con sibilancias antes de ¿Los 3 años? los 2 años, ¿no? Bronquiolitis. La bronquiolitis, Y ya después viene el silbante atópico recurrente o el silbante no atópico, ¿no? Que va a ser a partir de los 3 años en adelante, de acuerdo a los fenotipos, nosotros manejamos algunos criterios, que son los criterios mayores y los criterios menores, que a veces les llaman igual índices de predicción del asma, ¿no? Los criterios mayores, ¿qué te dicen? Diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, ¿no? Dermatitis atópica. Diagnóstico médico de eczema o dermatitis atópica, y sensibilización, algún alergeno, ¿no? Y los criterios menores. La sensibilización de leche, huevo, cacahuate. Sibilancias. Bueno, alergia a leche, huevo, frutos secos, ¿no? Porque a veces intervienen también las nueces ahí, o inclusive la soya, que antes se consideraba que no era alérgicos, actualmente se está viendo que la soya está ocasionando alergia. Y algunas frutas. ¿Qué más? Las sibilancias no resfriados. Sibilancias no relacionadas a resfriados. Y eosinofilia en sangre periférica. Sangre periférica mayor de ¿cuánto? 4%. ¿De cuánto? Mayor o igual a 4%. De 4, Por eso a veces van a ver que ya algunos, desde que vemos 3, a veces ya les decimos de que ya hay riesgo de alergia, ¿no? Y la presencia de ¿qué? ¿Opresión del pecho? No. Que estamos hablando de criterios mayores, ¿no? ¿El diagnóstico de qué? De rinitis alérgica. Hecha por ¿Con algún disnea? médico, ¿no? No, rinitis alérgica hecha por un médico, ¿no? ¿Antes de los cuántos años? ¿Y 2 o 3 años? De los 2 o 3 años,
A esto a veces nosotros, o de repente lo van a escuchar por ahí, algunos les van a mencionar que es la famosa marcha atópica, ¿no? Y esa marcha atópica, ¿qué era lo que incluía? La rinitis, el asma, la dermatitis atópica y la alergia alimentaria. Eso. Era más que alergia alimentaria, pues decíamos que era la dermatitis atópica, que luego seguía la flechita a rinitis alérgica y terminaba. ¿Con qué terminaba? Con el asma, ¿no? Sí, con el asma. Ajá. Actualmente ya van a ver que se metió ahí lo que hablaron, ajá, de las células intestinales, ajá, que ya el proceso puede ir también. ¿A esófago? Más que esófago, ajá, a procesos alimentarios, y la principal proceso alimentario, ¿cuál va a ser? La alergia, ¿a qué? A la proteína de la leche de vaca, ¿no? Sí. Sí. Uh-huh. Eso es a lo que mencionábamos antes, la marcha atópica. Uh-huh. ¿Qué otro factor se asocia el asma? Yo había leído que hay triadas en las que se puede asociar con los pólipos nasales y la sinusitis. Acuérdense que esos son factores desencadenantes, ¿no? A lo que antes le llamábamos el famoso, ¿qué? Cuadro sino bronquial, ¿no? Actualmente pues ya no lo manejan tanto, pero les mencionan algo al nacimiento. ¿Y no recibir la lactancia materna? Lactancia materna, ¿y qué más? Y Prematuridad. La cesárea, ¿no? Aquellos niños que nacen por cesárea tienen mayor riesgo de desarrollar asma, ¿no? ¿Por qué? Porque no entran en contacto con la flora del canal de parto. Ajá. Por la famosa, ¿qué? Microbiota, ¿no? Uh-huh. Igual, otro factor asociado. ¿Un parto prematuro? Ajá, parto pretérmino, ¿pero por qué? Porque presentan síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Ahí ya vamos a ver otras cosas, ¿no? Ajá. Ellos acuérdense. ¿Por preeclampsia, doctor? ¿Mande? ¿El uso de qué? ¿Por preeclampsia, doctor? No. Ajá. Los prematuros, acuérdense que van a cursar la mayoría con algo que se llama displasia broncopulmonar, ¿no? ¿Y la displasia broncopulmonar qué es? Ajá. La fibrosis del tejido pulmonar. Ahí hay muchas definiciones, ¿no? Que PO2 mayor de 40% después de 28 días o después de 32 días, si es de término o es prematuro, ¿no? El oxígeno, pues, ¿qué va a hacer? Les va a liberar radicales libres, que esto va a ocasionar que tengamos el problema de fibrosis en los pulmones. Entonces, ellos quedan sensibles, ajá, y aparece el famoso virus sincicial respiratorio, ajá, que esto va a ocasionar que tengan los problemas, ¿no? Pero, ¿qué pasa igual en un prematuro? ¿Qué les van a comentar? ¿El inicio temprano de qué?
de los que de antibióticos, ¿no? No sé si lo hayan visto por ahí. Sí. Es un factor de riesgo. ¿Sí lo vieron? Sí, ¿Había visto algo de teoría de la higiene? La famosa teoría de la higiene también. Ajá. Y la famosa teoría de la higiene, ¿a quién le echan la culpa? A los Padres, países de ¿no? primer mundo. Ajá, pero ¿a quién le echan la culpa? Ahí en la Los teoría de papás. higiene, ¿quién es el responsable? ¿Quién? Los papás por por No reducir la los papás, exposición. ¿no? A los parásitos, ¿no? Porque ellos se parasitan menos, ¿no? ¿Cierto o falso? Cierto. Ajá. Doctor, ¿también el uso de paracetamol e ibuprofeno podría afectar? Lo que pasa que te puede ocasionar el paracetamol. Pues una hepatopatía. El cierre prematuro del conducto arteriovenoso. Acuérdense que eso es en los recién nacidos. Ajá. Ya en los adultos no ocasiona tanto, ¿no? de hecho, Pero al administrar medicamentos, ¿qué le van a hacer al jugo gástrico? Disminuirlo. Lo vas a disminuir. Y al disminuir, ¿qué van a ocasionar? que haya pues más Bueno, microorganismos que puedan sobrevivir. Ajá. Se va a ocasionar lo que llamamos, ajá, una sobrecolonización bacteriana, ¿no? Y esta sobrecolonización bacteriana te va a ocasionar que te empieces a enfermar más frecuente. Y al enfermarte más frecuente, ¿qué es lo que te va a ocasionar? Que estés metiendo los antibióticos, barras la flora intestinal y entres en ese círculo vicioso, algunos te van a decir que son alérgicos, te puede ocasionar también un proceso de alergia, ajá, al paracetamol, pero es rarísimo. Por eso es la causa de que estos medicamentos te pueden ocasionar el asma, ¿no? sí, doctor. ¿Sí? Entonces, la fisiopatología, pues bueno, ya la mencionaron ahí, pero en sí, ¿cuál es la fisiopatología del asma? Pues la contracción del músculo liso, el edema de la vía aérea, el Primero, pues, enrojecimiento, la inflamación, ¿qué va a ocasionar? Un broncoespasmo. pues no. Ajá. ¿Y qué más? Va a La haber obstrucción, infiltrado ¿no? de leucocitos y de neutrófilos. De linfocitos y neutrófilos. ¿Y esto qué va a hacer? Va a disminuir la luz, ¿no? Esto te va a llevar también ¿a qué? A la hiperreactividad bronquial, ¿no? Ajá. Y la presencia del edema, ¿qué va a hacer? Formar Que haya una tapones mucosos. disminución de la luz. De la luz, ¿no? Y entonces es un círculo vicioso en donde esto mismo también te va a ocasionar la misma obstrucción, ¿no? También había leído que había una fibrosis subepitelial por acúmulo de las fibras colágenas. De las fibras colágenas, Van ajá. a aparecer en pues síntomas que pueden ser peligrosos para los niños. Ajá. Entonces, acuérdense que ellos entran en un periodo de ¿qué? Remodelación. Y ese periodo de remodelación a veces puede ser dañino, ¿no? Y por eso viene también la fibrosis, ajá. Entonces, algunos te van a decir que los desencadenantes pueden ser endógenos, ¿no? Y otros exógenos, ¿no?
¿Sí? De los exógenos, pues, ¿cuáles son los más frecuentes? Alérgenos. Ácaros de polvo. Ajá, Humo de frío, tabaco. humo de tabaco, Virus. virus, Contaminantes. Irritante. irritantes, ajá. Y entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? Las sibilancias, la disnea, la tos y el dolor torácico opresivo. Ajá, la opresión, ajá, del pecho. ¿Cómo clasifican al asma? De acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. Acuérdate que hay muchas clasificaciones, ¿no? Ajá. Entonces vámonos en orden. El grado de control. Esa es otra clasificación también, ajá. Pues primero sería la de Gina, ¿no, doctor? La que ¿La cuál? clasifica la de Gina, que es asma Esas, intermitente, ajá. la persistente leve, persistente moderada y la grave, ¿no? Eso, ajá. Bueno, ajá. Algunos te van a clasificar el asma como el asma producida por el ejercicio, ¿no? Que esta generalmente luego la sacan por exclusión. Está el asma nocturna, el asma ocupacional, el asma alérgica, el asma estacional, el asma inestable o caótica, ¿no? Y ahora sí, ya dependiendo del patrón de obstrucción bronquial, que es lo que van a hacer con la flujometría o la espirometría, lo van a clasificar en ¿qué? Asma intermitente. ¿Cuál es el asma intermitente? Cuando hay crisis de disnea breve, menos de una vez a la semana, Ajá. menos de 2 crisis nocturnas al mes, Uh-huh. el periodo intercrítico asintomático y la función mayor al 80% Ajá, de la P1, ajá. F1, y la Ajá. variabilidad menor al 20% y asma por ejercicio. Eso. Doctor. Asma persistente, que aquí lo vas a dividir también por la severidad, ¿no? Leve, moderada y grave. Leve, La moderada y leve, grave. Ajá. la leve mayor a una crisis semanal, pero menos de una diaria. Más de 2 crisis nocturnas al mes. Hay limitación de la actividad y del sueño en ocasiones. En una situación basal, mayor 80% de P1 y variabilidad mayor al 20 al 30%. Ajá. En la moderada son síntomas continuos, mayor a una crisis nocturna a la semana, limitación de la actividad y del sueño, una situación basal ya del 60-80% y variabilidad mayor del 20 al 30%. Y la grave ya son síntomas continuos, exacerbaciones y crisis nocturnas frecuentes. Aquí también ya hablan de ingresos hospitalarios frecuentes. Frecuentes. Ya hay una limitación de la actividad del sueño también. Su situación basal es menor al 60% y ya variabilidad mayor al 30%. Y ahora sí, ya nos vamos a los niveles de control. ¿Cómo dividen de acuerdo a los niveles de control? Era lo de las preguntas, ¿no? Que sería, si quieres, dile, Mara. No, adelante, adelante. Bueno, solamente decía síntomas de día mayor o igual a 2 veces por semana. No, despertares nocturnos por asma o el uso de rescate por síntomas mayor o igual a 2 veces por semana y limitación de actividad. Y ya te decía si estaba bien controlado, es que no había ninguno de estos. En parcial, de 1 a 2 de estos y que no había control de 3 a 4 de estos. ¿Sí van viendo la diferencia? ¿Cómo se ve clasificando? Sí, doctor. Sí.
Doctor. Porque igual le pueden preguntar de una o de otra forma. Ajá. La etiología, pues ya lo mencionaron, ¿no? Factores extrínsecos, ajá. La hipersensibilidad tipo 1, las manifestaciones alérgicas, el polen, ajá. Las intrínsecas o idiopáticas, que generalmente van a comenzar en mayores de 35 años de edad, sin elevación de la IgE, las mixtas, ajá. Las ambientales, ya todo lo que habíamos mencionado, el uso de antibióticos, las cesáreas, el estrés. El estrés también les da problemas de asma, ajá. Y la genética, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo lo van a hacer? Con la espirometría, pero ya en niños mayores de 5 o 6 años. De 6 años, ajá. Van a pedir una placa de rayos X, van a hacer otras cosas, ajá. ¿Qué más? Y el tratamiento, pues bueno, ya vieron cuál es el tratamiento. Tenemos tratamiento de rescate y tenemos tratamiento de mantenimiento. Ajá. Generalmente, algunos les van a decir que a nivel 3 es cuando ya vas a comenzar con los antileucotrienos. Hay algunos que van a decir que hay mejoría, hay otros que van a decir que no hay mejoría. Ahorita ya está por cambiar esto. Ahorita lo que te van a decir cuál es la piedra angular del tratamiento para el asma. Los corticoides. Ahorita todavía no son los corticoides. Ajá. Los beta-adrenérgicos de acción Los larga. beta-adrenérgicos, ajá. Y posteriormente el esteroide, ajá. Aunque ya se va a volver a regresar, aunque el esteroide va a ser la piedra angular del tratamiento. Ajá. Entonces, es lo que tenemos que ver. A veces les preguntan qué es el famoso 333, que se lo llegan luego a utilizar como mecanismo de rescate. ¿Alguien lo ha escuchado por ahí? Sí, sí lo he escuchado. Ya no, doctor. Sí, es uso de corticosteroide, bromuro de hipatropio y salbutamol en una. Ajá, primero, ¿qué pones? Salbutamol. El anticolinérgico, ¿no? O el beta. ¿A qué pones primero? Yo encontraba de que algunas inhaladores tenían los dos, el salbutamol y el bromuro de hipatropio. Así en uno Eso es solo. lo nuevo. Ajá. Ajá, pero antes metías primero el beta bloqueador, ajá, o el agonista, ajá. Después metías el anticolinérgico y la tercera metías ahora sí el esteroide, ajá. Te esperabas 30 minutos y volvías a aplicarlo en ciclo de 3. Por eso era el famoso 333. Esto se realizaba para tratar de evitar que el niño se hospitalizara. Ya actualmente todo esto ya cambió. Entonces, ¿qué es lo que hacen primero en un servicio de urgencias? ¿Qué es lo que hacen? Se van directo al esteroide, ¿no? Sí. Después, ¿a qué se van? A las nebulizaciones, ¿no? Ya no les dan los disparos. Ajá. Y ya después revaloran para ver si se puede ir a su casa el niño o no. Entonces, todo eso se está modificando. Ajá. Pero ahí sí metes una dosis de un esteroide sistémico. Generalmente, ¿cuál es el esteroide sistémico que están utilizando para las crisis asmáticas? La metilprednisolona. Más que la dexametasona o hidrocortisona, es la metilprednisolona. Ajá. Y se observa que la dosis es de 2 miligramos kilogramo dosis. Los mandas a nebulizar, ajá, con este caso el esteroide que es budenoside y con el Conviven que traía el salbutamol y el bromuro de hipatropio, ajá. Los revaloras y los mandas a su casa. Responden muy bien, pero ya en las noches ya los vuelves a tener otra vez, ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Ajá, ¿más o menos quedó claro?
Sí, doctor. Acuérdense que aquí para el manejo nos tenemos que basar en las guías GINA, ¿no? Como tal, pero van a ver que la realidad es otra. Ajá. Entonces, pero debe de ser basado en guías GINA. Ajá. Tienen que hacer el diagnóstico diferencial ¿contra quién? Con EPOC. Con EPOC. No, rinitis alérgica. Ajá. Sinusitis. Cuerpo extraño. Ajá, en niños, ajá. También Fibrosis podría ser con quística. bueno, sí. Ajá, fibrosis de las vías quística. aéreas superiores. Ajá. Tosferina, Reflujo. neumonía. Insuficiencia cardíaca. Reflujo gastroesofágico. Ajá. Y acuérdense también por ahí con algunas parasitosis, ¿no? ¿Por qué? Porque su ciclo biológico se van al pulmón. ¿Cuáles parasitosis son? Ascariosis. Las cariosis, ajá. ¿Y cuáles otras? Las uncinarias, ¿no? Que son los que luego tienen paso a través de el pulmón. Y por eso van a ver que el niño está tosiendo aproximadamente cada mes, ajá. El tratamiento que a veces dicen de elección y todo y que lo va a modificar, pues es siempre y cuando sea alérgica, ajá, pues va a ser la inmunoterapia, ¿no? Si no es alérgica, pues den lo que den, pues nada más estamos de mantenimiento y de control, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, doctor, muchas gracias. No, doctor. Bueno, pues ya los dejo descansar. Doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, Hasta doctor. mañana. Sí, hasta luego, hasta luego.